Les propongo entonces retomar lo que habíamos estado meditando durante estos días, hoy especialmente en este último día de nuestro triduo dedicado a San Ignacio, y especialmente hoy al tema de la conversión. Como ustedes verán en el cartel que está en la entrada, este año estamos celebrando el jubileo, los 500 años dice allí, de la conversión de San Ignacio. Pero como alguna vez también lo dijimos acá, quizás mejor haya que decir del inicio de la conversión de San Ignacio, porque ya sabemos que la conversión dura toda la vida, y además también, y es lo que podemos ver en la vida de San Ignacio, hay etapas, hay momentos donde este paso de conversión se hace, podríamos decir así, como más importante, más fuerte. Conversión es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. El Evangelio de San Marcos cuenta que Jesús comienza su predicación, casi parecido a como hace Juan, diciendo: conviértanse, conviértanse y crean. Conversión significa cambiar de camino. Es la palabra latina, conversio, cambiar de camino. Y por eso, la conversión, muchas veces la primera etapa de una conversión es cambiar de vida y cambiar de comportamiento. Ustedes conocen seguramente la historia de San Ignacio, cómo comienza esta conversión o este camino. Ignacio nació un año antes del descubrimiento de América, en 1491, y entonces vivió en esa etapa de transición hacia la modernidad. Y él tenía entonces la ilusión, el sueño de entrar en el servicio de los reyes católicos, los reyes de España. Para eso había tenido una educación muy, podríamos decir así, muy refinada. Y justamente en ese deseo de poder juntar méritos para poder entrar al servicio del rey es que, llegando el momento de una batalla que ya parecía perdida, era la batalla de Pamplona, Íñigo, así se llamaba en ese momento, Íñigo entonces, a pesar de que él sabía que quizás esa batalla se iba a perder, pero él mismo no quiere dejar de pelear, y además convence a todos sus compañeros para que lo acompañen. Ahí se nota un poco el carácter también que tenía, esa voluntad fuerte, pero justamente sabía que si ganaba esa batalla, o si se alistaba en esa batalla, iba a tener mucho más mérito. Pero claro, en esa batalla una bala de cañón hiere su pierna, y entonces ahí comienza este proceso en el que Íñigo, en su convalecencia, cambia de comportamiento y cambia de vida. Tiene que pasar mucho tiempo convaleciente, y en ese tiempo de convalecencia lee la vida de Cristo, lee la vida de los santos. Y eso de a poquito, no había otra cosa que leer. A él le gustaban en realidad los libros de caballería, que eran un poco lo que se leía en esa época. Y leyendo la vida de Cristo, leyendo la vida de los santos, todo eso que él va leyendo de alguna manera le va llenando el corazón, empieza a descubrir otra manera de vivir, otra manera de hacer las cosas. Y por eso lo que Ignacio se pregunta al terminar esas lecturas es, finalmente, ¿y si yo hiciera lo mismo? Él leía la vida de San Francisco, entonces se preguntaba, ¿y si yo hiciera lo mismo que hizo San Francisco? O más, decía él. ¿Y si yo hiciera lo mismo que hizo Santo Domingo? O más. Estaba preocupado por el hacer. Estaba movido justamente a cambiar de vida en el hacer. Y en los ejercicios espirituales también, al terminar la primera etapa, la primera semana, San Ignacio nos invita a preguntarnos, a hacernos esta pregunta: ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? La conversión, el cambio de camino, comienza entonces por un cambio de comportamiento. Pero sin embargo, este camino no termina ahí, y el mismo Ignacio se va a ir dando cuenta que no basta solo con cambiar el comportamiento, cambiar el modo de hacer las cosas. Hay dos cosas que le suceden a Ignacio, y las voy a leer porque nos pueden ayudar para entender este proceso. Cuando hablamos de la vida de Ignacio, también por supuesto lo hacemos para que nos ayude a comprender nuestra propia vida. Fíjense lo que dice San Ignacio en su autobiografía. Hay dos hechos que voy a leer, Una vez que él entonces sale ya de su lugar,
donde estaba, se va peregrino porque leyó que San Francisco había peregrinado a Jerusalén, entonces él tiene esa idea de que él tiene que hacer lo mismo, va hacia Jerusalén, tiene que tomar un barco y entonces pasa por Barcelona, que está allí junto al mar Mediterráneo, justamente esperando algún barco que lo lleve ya rumbo a Tierra Santa. Y entonces ahí él se decide justamente, si anteriormente vivía una vida de lujos, de apariencia, y bueno, ahora tiene que hacer lo contrario. Y entonces decide cambiar su ropa con un pobre, vestirse de peregrino pobre. Dice, anota San Ignacio en la autobiografía, dice: amaneciendo un día, partió para no ser conocido y se fue en el camino derecho hacia Barcelona, donde no hallaría muchos que lo conociesen y lo honrasen, es decir, que no sabían que él era un hombre hidalgo. Y entonces se desvía a un pueblo que se llama Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días y también anotar algunas cosas en su libro. En un hospital al servicio de los pobres y anotando, porque San Ignacio tenía esa costumbre, todas las cosas que él iba sintiendo, que él iba viendo en la oración, las iba anotando, y eso le servía como memorial de su vida espiritual. Dice él, bueno, anotar algunas cosas en su libro que llevaba él muy guardado y con el cual iba muy consolado. Eso le daba alegría. Y yendo ya una legua de Montserrat, antes de ir a Barcelona, fue a Montserrat, donde hay un santuario de la Virgen, donde él hizo una vigilia, donde él entregó todas sus armas, estaba decidido a cambiar de vida, de comportamiento. Dice, le alcanzó un hombre que venía con mucha prisa detrás de él y le preguntó si él había dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía. Y respondiéndole que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos de compasión del pobre a quien había dado los vestidos, de compasión porque entendió que lo vejaban pensando que los había robado. Es decir, Íñigo entonces en todo el fervor cambia sus ropas de hombre hidalgo con un mendigo que ve por la calle. Y claro, después entonces como los guardias que estaban por ahí conocían que era un mendigo, cuando lo vieron así tan lujosamente vestido, pensaron que había robado. Y entonces dice que lo vejaron, es decir, que le pegaron, ¿no? Y entonces este hombre, el guardia, después fue a correr a Ignacio diciéndole si era de él la ropa que había conseguido de vuelta. Y ahí se da cuenta Ignacio de una cosa, y es que muchas veces hacemos cosas, ciertamente las hacemos porque queremos hacer el bien, pero no basta, porque muchas veces con las cosas que hacemos, a veces sin darnos cuenta, esas cosas que hacemos para satisfacer nuestros deseos de hacer el bien, a veces no ayudan a los demás. No basta solo con hacer, tenemos que tratar de comprender bien qué es lo que queremos hacer con cada cosa que hacemos. Y hay otro ejemplo que él pone también en la autobiografía, que es un poco cómico, tragicómico, pero bueno. Dice que Ignacio, una vez que salió de Loyola, estaba yendo hacia Montserrat, hacia este santuario de la Virgen, y mientras iba caminando, y él iba con su caballo, su buey, en fin, llega un moro, es decir, un musulmán, y se pone a caminar junto con él. Y entonces este moro empieza a hablar cosas de la Virgen, empieza a blasfemar. Bueno, termina entonces termina la conversación y el moro se va. Y entonces Íñigo en ese momento empieza a dudar, dice: así le vinieron unas mociones que hacían en su alma descontentamiento. Venía consolado, en paz, y empieza con unos pensamientos que le sacan esa alegría. ¿Y qué pensamientos le vinieron? Dice, pareciéndole que no había hecho su deber. Y también le causaban indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar al moro y de darle puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al final quedó dudando, sin saber lo que tenía que hacer. El moro, que se había adelantado, le había dicho que se iba a un lugar que estaba un poco adelante en el mismo camino. Es decir,
San Ignacio se preguntó, ¿y entonces yo qué tengo que hacer con este hombre que está diciendo tales cosas? ¿Lo tengo que matar? ¿Lo tengo que acuchillar? ¿Lo tengo que golpear? ¿Y qué hace Ignacio? Dice que estaba dudando. Así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer y no hallando cosa cierta en que determinarse, se determinó con esto: que dejaría ir a la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la ciudad, él buscaría al moro y le daría puñaladas, y si no fuese hacia la ciudad, sino por el camino real, lo dejaría ir. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor que, aunque la ciudad estaba a poco más de 30 o 40 pasos y que el camino que iba hacia ella era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la ciudad. Y llegando a un pueblo grande antes de Montserrat, quiso allí comprar el vestido que se determinaba traer, con el que había de ir a Jerusalén. Bueno, gracias a Dios, entonces la mula encaró para el otro camino y San Ignacio no se convirtió en un asesino. Pero fíjense cómo San Ignacio, es decir, que todavía él no comprendía, se había transformado su modo de hacer las cosas. Él ciertamente todo esto lo hacía porque quería hacer bien las cosas, pero todavía no comprendía muy bien cómo era el camino de Dios o el camino al que el Señor le llamaba. Y él explica qué es lo que le pasaba. Dice un poquito más abajo. Dice que él tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaulas y semejantes libros. Es decir, tenía la cabeza, el entendimiento lleno de todas esas historias de caballería que él leía y en donde se decían que cuando a alguien le faltaba el honor a otro había que pegarle, en fin, matarlo o lo que sea, ir a duelo. Es decir, que él seguía, aunque se transformó su modo, él quería cambiar de vida, sin embargo, tenía todavía otras ideas que no eran las ideas que provenían del Evangelio. Es decir, que San Ignacio tiene que dar otro paso, no solamente hacer cosas buenas, sino que de a poco se va dando cuenta que tiene que también comprender qué es lo que el Señor le pide. Dios no nos pide que actuemos solamente, sino que comprendamos, que entendamos. Él nos da la razón, Él nos da la inteligencia justamente para poder actuar, no llevados solamente por los primeros deseos que se nos vienen, sino también entendiendo las cosas. Por eso es que San Ignacio después le va a dar mucha importancia en la formación de los jesuitas a los estudios, porque hay que comprender las cosas que hacemos. Tenemos que comprender también hacia dónde nos llama Dios, también en el mundo en el que vivimos. No podemos ir solamente contra el mundo como quería Ignacio en este primer tiempo, matando a todos o enojándonos con todos. Tenemos que comprender qué es lo que pasa, justamente para poder dar una respuesta desde Dios. Ese es el segundo paso de su conversión, cambiar su entendimiento. Y es ahí cuando entonces Ignacio, Íñigo todavía se llamaba en ese momento, se queda finalmente en Manresa, porque estando en Barcelona, como hay una guerra, no puede tomar el barco y entonces tiene que quedarse mucho tiempo en Manresa. Se queda casi un año. Y en Manresa se dedica a la oración. Es la estampa que ustedes tienen y que es el vitral de nuestra iglesia, lo pueden ver de día, es hermoso. Está justamente San Ignacio anotando en su cuaderno espiritual lo que va a hacer después, lo que van a hacer después, los ejercicios espirituales. Ignacio allí aprende a discernir. Y en ese momento tiene una gracia especial, una gracia extraordinaria junto al río que pasaba, que era el río Cardoner. Y él dice, San Ignacio, de esa experiencia profunda que tuvo, que se le iluminó el entendimiento y que pudo ver todas las cosas nuevas en Cristo. Es el lema del año ignaciano y es el lema que está en el cartel de la entrada. Ver todas las cosas en Cristo. Ver siempre es la imagen el símbolo, la imagen del conocer. Es decir, que conoció todas las cosas de una manera nueva, le encontró el sentido a todas las cosas, pero desde Cristo. Fíjense, dimos un paso a la conversión de nuestro comportamiento, después vino la conversión de nuestros pensamientos, la conversión intelectual, la conversión del entendimiento. Hacer, comprender, pero eso no alcanza. Es decir, todavía podemos avanzar un poquito más, y fue la experiencia que también tuvo Ignacio.
porque no solamente tenemos que convertir nuestras manos, en la Biblia las manos, los pies son el signo justamente de lo que hacemos, tenemos que convertir nuestra mano, dejar de hacer el mal para hacer el bien, tenemos que convertir nuestra cabeza, nuestro entendimiento, pero más profundo que eso es convertir nuestro corazón, convertir nuestros afectos. Y eso es un paso en profundidad al cual estamos también llamados a hacer en nuestra vida como discípulos de Jesús. Fíjense que hay gente que hace el bien, pero no entiende mucho las razones por las cuales hacer el bien. Sabe que tiene que hacer eso y bueno, ya es una buena vida. Evitar el mal y hacer el bien ya es, por supuesto, un paso en nuestro compromiso, en nuestra vida. Y por eso hay gente que le cuesta tanto hacer el bien, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no entiende, no le encuentra sentido a lo que está haciendo. Cuando uno le encuentra sentido, y bueno, entonces comprende lo que tiene que hacer y lo hace de una manera distinta, mejor. Fíjense que hay otras personas, por ejemplo, que tienen muy claro todo lo que tienen que hacer, muy claro el catecismo, muy claras las ideas aparentemente, pero sin embargo también les cuesta. ¿Por qué? Porque todavía no convirtieron su corazón. Saben lo que tienen que hacer, saben que está bien, saben por qué, pero no lo hacen con gusto, lo hacen casi tortuosamente muchas veces. ¿Por qué? Porque todavía no están convertidos los sentimientos. Y eso es lo más profundo de nuestra vida, convertir nuestra afectividad hacia la voluntad de Dios. Es lo que San Pablo va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Ignacio también tuvo que hacer esta conversión. Por eso, en los ejercicios espirituales, Ignacio dice que el camino espiritual es despojarnos de todas nuestras afecciones desordenadas para cumplir la voluntad de Dios. Despojarnos de nuestros afectos desordenados, purificar nuestros afectos. En la meditación de las dos banderas, una de las meditaciones de los ejercicios, San Ignacio también compara, dice, hay un escalón hacia el enemigo que nos lleva a la perdición, y hay también un escalón que es al que nos invita Jesús, que nos lleva entonces a la salvación. Y en esos escalones están, por un lado, entonces lo que nos lleva a la perdición, la vanidad, el deseo de posesión, la avaricia, y finalmente dice lo último ya es la soberbia. Y en cambio, en el camino al que nos invita Jesús, comienza justamente con la pobreza y culmina con el despojo, y culmina con la humildad, que es el sumo bien. Es decir, que purificar nuestros afectos significa purificarnos de esos deseos. El deseo de poder, que es el deseo de querer mandar, es el deseo de querer que se cumpla mi voluntad, de hacerlo todo para mí, es el deseo de manipular al mundo y a los otros. Yo quiero estar en el centro. El otro escalón, el otro sentimiento que tenemos que purificar es el querer poseer todo para mí. Y finalmente, eso es lo que nos lleva al último escalón, que es la soberbia, pensar que nosotros o que yo estoy en el centro de todo. Cuando nos despojamos del poder, del tener, la soberbia, todo eso son pasiones, no quiere decir que van a desaparecer de nosotros, sino que se van a purificar, se van a transformar. Cuando se transforma nuestro corazón, nuestra vida afectiva, es cuando nos despojamos de ese deseo absoluto de poder, de tener y de soberbia, es cuando podemos amar libre y gratuitamente, que es justamente el camino, si vemos un poco la vida de Ignacio, es el camino hacia donde él se orienta. Por eso en esa oración tan linda de los ejercicios espirituales que la rezamos recién en la misa, Ignacio dice al final, todo es tuyo, te lo entrego, me alcanza tu amor y tu gracia. Para eso tiene que despojarse justamente de todo lo que le impide entregarse libremente. Pero es como la parábola que leímos ayer en el Evangelio. Uno tiene que vender todo para poder comprar, adquirir ese tesoro que está escondido. Decía la parábola que cuando lo consiguió se llenó de alegría. Por eso pudo vender todo. La vida de fe, la vida del cristiano no es vivir tortuosamente, por supuesto, despojándonos de todo, sino que es ciertamente despojarnos de todo aquello que nos impide vivir y amar libre, gratuitamente, recibir el amor de Dios y poder dar el amor de Dios también a los demás. Es lo que nos impide decir,
tu amor y tu gracia me basta. Así terminan los ejercicios. Fíjense que en esa oración también, por eso es tan lindo el movimiento que dice Ignacio. De ti lo he recibido. Si no soy capaz primero de aceptar ese amor que viene de Dios, Él es el que me ama primero. Él es el que me entrega, se entrega todo a mí primero, a nosotros, en su amor libre y gratuito. Y por eso nosotros en respuesta podemos darnos a Jesús, ofreciéndonos todo. El otro día les conté esa anécdota que cuentan de Karl Rahner, ese famoso teólogo, cuando visitó Loyola, y entonces en Loyola, en el lugar donde Ignacio pasó su convalecencia, hay una hermosa imagen de San Ignacio convaleciente, mirando hacia el cielo, hacia el infinito, y arriba hay un cartel que dice: aquí se ofreció a Dios Ignacio de Loyola. Y Karl Rahner decía que había que completar, porque primero había que poner: aquí se ofreció Dios a Ignacio de Loyola. Es lo que dice Ignacio en esa oración: de vos lo he recibido todo, por eso lo puedo después devolver. Todo ese amor que Dios nos da, y para eso tenemos que despojarnos para poder recibirlo, es que después le tenemos que devolver en ese gesto de entrega total. Y hay otra característica de la espiritualidad ignaciana y de la conversión que tiene que hacer San Ignacio. Dijimos estos pasos de conversión, ¿no? Hacer, comprender, amar. Hacer, comprender, amar. La vida del cristiano, a veces nosotros, no es solo hacer, no es solo comprender. Y no es amar sin hacer ni comprender. Tienen que ir integradas las tres cosas. Por eso algunos se confunden, piensan que ser cristiano es hacer cosas. Sí, hay que hacer cosas, pero comprendiendo y amando. Ser cristiano no es solamente conocer, como algunos dicen, estoy formado porque conocen el catecismo, cada uno de los números. Eso no es ser cristiano. Ser cristianos es darle sentido a lo que hacemos con amor. Y el amor cristiano, entonces, también no es un amor vacío, sino que es un amor que se transforma en hacer, en obras. Así terminan los ejercicios espirituales. El amor se pone más en obras que en palabras. Pero eso entonces, un amor que se transforma en obras, comprendiendo también su sentido. Pies, manos, el hacer, la imagen bíblica, cabeza, comprender y corazón. Eso es lo que dice San Ignacio. Amar a Dios en todo, en todas las cosas. Fíjense cómo termina la autobiografía de San Ignacio. La autobiografía no la escribió San Ignacio, sino que sus compañeros, las cosas que él iba contando las iban anotando. Dice que una vez le preguntaban, bueno, ¿y ahora qué pasa con toda esta, ya al final de su vida? ¿Cómo es que ahora vive su vida con Dios? Y decía él, el mismo día antes de cenar, está contando el padre González de Cámara, que estaba anotando todo, dice, me llamó con un aspecto de persona que estaba más recogida de lo ordinario y me hizo una especie de confesión, que en resumen era manifestar la intención y sencillez con que había narrado estas cosas, asegurando que no había contado nada de más y que había hecho muchas ofensas a Dios nuestro Señor después que había empezado a servirle, pero que nunca había consentido en pecado mortal. Es más, y aquí viene entonces cómo San Ignacio describe ese último momento de unión casi mística con Dios, mística. Dice, siempre creciendo en devoción, es decir, en facilidad de hallar a Dios, y ahora más que nunca en toda su vida, y siempre y a cualquier hora que quería hallar a Dios, lo hallaba. Hallar a Dios en todo momento y en todas las cosas. A esa unión mística llega San Ignacio. Y llega justamente porque pudo convertir no solo su modo de hacer, su modo de comprender las cosas, sino porque pudo dejarse convertir en sus afectos, su corazón. Lo que quería entonces transmitirles, en primer lugar, era esto. La conversión no es un momento, la conversión es un camino. Y a veces
nos lleva mucho tiempo y a veces vamos unos pasos hacia adelante, unos pasos atrás. Es lo que dice San Ignacio, dice, sí, yo cuando comencé a servir a Dios, todavía después, no es que inmediatamente fue cambiando todo, sino que vamos dando pasos, ¿no? Dando pasos. Y en esa conversión también es muy importante que nos convirtamos todo lo que somos. Y nosotros somos nuestra capacidad de hacer, nuestra capacidad de pensar y sobre todo nuestra capacidad de amar. Ofrecerle a Dios eso, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Eso es la santidad y ese es el camino y la espiritualidad a la que nos invita la vida de Ignacio de Loyola. Ojalá entonces que en este jubileo también nosotros caminemos hacia esta conversión y que podamos entregarnos todo a Dios. Los invito a que recemos juntos, están las estampitas allí, con esta oración a la que hacía mención, es el ofrecimiento de San Ignacio, donde está de alguna manera resumido todo esto. Todo lo recibí del Señor, todo lo doy. Y doy todo significa le doy todo lo que soy, ¿eh? Como él dice, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, no una parte, todo integrado por ese amor generoso que recibí de Dios y que también se lo quiero entregar. Ojalá podamos decir como San Ignacio también, eso me basta. Recemos juntos para terminar. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que tengo y poseo, tú me lo diste. A ti, Señor, te lo entrego. Todo es tuyo, dispón según tu voluntad, dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén.